amiguitos, caspa kashankichis, hay en jambos acachis, cápsula educativa nisqaman, capaspa kasunchis, cuentos, mitos, leyendas, chantapis padarispa kasunchis, kay derechos, deberes, wawakunamanta kay municipio preso nisqamanta, departamento Chuquisaca, Bolivia, Suyamanta. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Chasqui. Bueno, nosotros estamos de visita con el curso cuarto A. Hoy les hemos traído una producción de los estudiantes, una producción de cuentos donde cada uno ha ido plasmando su idea, su imaginación, su creatividad, realizando cuentos propios sobre los animales del área protegida, que es el palmar, como ser el oso jucumari, el parada frente roja, el cóndor. Han ido elaborando según a su creatividad, ¿no? Este es sobre la amistad entre el cóndor andino y el oso jucumari y la parada frente roja. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando la Radio Chasqui. Hoy yo les estoy trayendo un cuento que titula Una aventura de amistad entre la pastorcita y sus amigos. En un hermoso valle rodeado de montañas vivía una pastorcita llamada Rafaela. Cada día llevaba a sus ovejas a pastear en los prados verdes mientras cantaba dulces melodías. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, vio a un hermoso paraba frente roja revoloteando cerca. Hola, pequeño amigo, ¿te gustaría acompañarme en mi caminata?, le preguntó. La parada frente roja trinó alegremente y se posó en su hombro. Mientras caminaba se encontraron con un oso jucumari que dormía junto a un río. Señor oso, ¿le gustaría unirse a nuestra aventura?, preguntó Rafaela. El oso bostezó, estiró sus enormes patas y asintió con una gran sonrisa. Más adelante, en lo alto de una roca, un majestuoso cóndor extendía sus alas. Señor cóndor, ven con nosotros y el mundo desde el cielo, dijo la pastorcita. El cóndor granó, voló en círculo sobre ellos, feliz de hacer parte del grupo. Cuando ya estaban por llegar a la cima de la colina, un perrito salió de entre los arbustos, moviendo la cola. Oh, qué tierno eres. Ven con nosotros, pequeño amigo, exclamó Rafaela, acariciándolo. Juntos los 5 amigos descubrieron un paisaje maravilloso. Desde la cima de la colina podían volando en el cielo, el río serpenteando entre los árboles. Se prometieron cuidar siempre de la naturaleza y de los unos a los otros. Desde aquel día, la pastorcita y sus amigos vivieron muchas aventuras más, explorando el bosque, aprendiendo sobre la importancia de amistad y el respeto por la naturaleza. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Belén Riana Arancibia Pilgo. Hoy yo he realizado este cuento junto a mi maestra. Amigos del palmar. Érase una vez 3 amigos, el oso jucumari, la parada frente roja y el cóndor andino. Vivían muy felices en un lugar muy hermoso llamado el palmar, donde tenían comida a disposición. En el lugar era cuidado por las personas llamadas guardabosques.
Pero un día a los 3 amiguitos se les ocurrió salir del palmar y visitar otros lugares. En su paseo se encontraron con un cazador muy malo y, por no escapar rápido, el oso Jucumari fue cazado por él y llevado maniatado hasta la aldea de los humanos. Pero los amigos, la parada frente roja y el cóndor, al ver a su amigo maniatado, esperaron el descuido del cazador y se salvaron al Jucumari. Al ver que el cazador estaba muy cansado de tironear con el Jucumari, no aguantó el sueño y se durmió. Al ver que quedó dormido el cazador, los amigos del Jucumari desmaniataron y luego escaparon apresuradamente, sin hacer ningún ruido y sin mirar atrás, hasta llegar al palmar. Los amigos aprendieron la lección de no salir afuera de casa y vivir felices hasta hoy en día. Gracias. El mensaje que les voy a dar es que no debemos salir de casa sin el permiso de nuestros papás, porque hay personas malas afuera en nuestro exterior y nos pueden hacer daño. Gracias. Cuidemos a los animales que están en peligro de extinción de la área protegida El Palmar. El municipio Presto, Samantha, departamento Chuquisaca, Bolivia, Surinam.